Bueno, hoy vamos a terminar con la vida de Buda, ¿sí? Y si bien podemos recorrer diferentes momentos de la vida de Buda y demás, la verdad que estuve pensando y podríamos estar todo el año con la vida de Buda, pero dado que vamos a continuando leyendo sutas del Buda de diferentes momentos de su vida a lo largo del año, solo que no referenciado a su vida, sino a la enseñanza misma, es que hoy decidí leer fragmentos del Digha Nikaya 16, que es el Mahaparinibbana Sutta, es el sutta, digamos, de la extinción del Buda, ¿sí? Eh, Usualmente se le dice la muerte del Buda, bueno, pero eso desde el punto de vista del Lama no es correcto, porque en realidad el Buda no muere, se extingue, dado que si alguien muere implica un renacimiento inmediato. Entonces vamos a ir, este sutta lo que abarca son los últimos, si no me equivoco, los últimos meses de la vida de Buda. Y vamos a ir leyendo algunas partes de este sutta, porque es el sutta más largo del canon Pali, ¿sí? Que les recomiendo que se lo lean, porque si bien contiene muchas cosas que podríamos decir que son doctrinales, es también una historia de cómo el Buda se va, digamos, de alguna manera despidiendo del mundo. Entonces es un sutta para leer. Y tiene algunos puntos muy profundos también. Bien, la traducción que voy a usar, ¿sí? En este caso, es la de Anton Baron, que está traducido de Bhikkhu Bodhi, ¿sí? Del Pali al inglés y Anton Baron la tradujo del inglés al castellano. Bueno, acá tenemos los títulos, yo los voy a ir pasando porque, digamos, no, los títulos describen un poco de qué va a tratar el párrafo, ¿no? Y me gustaría detenerme primero en este, que es condiciones para evitar la decadencia de una nación, que me pareció muy interesante. En esta ocasión el venerable Ananda estaba de pie detrás del bienaventurado, abanicándolo, y el bienaventurado dijo: Ananda, ¿escuchaste si los Vaishyans se reúnen frecuentemente en asambleas regulares? Lo escuché, venerable señor, ellos lo hacen con frecuencia. Ananda, mientras los Vaishyans mantengan estas frecuentes y regulares asambleas, pueden esperar la prosperidad y no la decadencia. ¿Escuchaste si los Vaishyans se reúnen en armonía, disuelven sus asambleas en armonía y hacen sus negocios en armonía? Lo escuché, venerable señor, ellos lo hacen en armonía. Ananda, mientras los Vaishyans se reúnen en armonía, disuelvan sus asambleas en armonía y hagan sus negocios en armonía, pueden esperar la prosperidad y no la decadencia. ¿Escuchaste si los Vaishyans no autorizan cosas que no han sido autorizadas aún, no derogan las que no han sido autorizadas, sino que proceden de acuerdo con lo que ha sido autorizado por sus costumbres ancestrales? Lo escuché, venerable señor, ellos lo hacen con frecuencia. ¿Escuchaste si los Vaishyans respetan, veneran, honran y saludan a sus ancianos y los consideran dignos de ser escuchados? ¿Escuchaste si los Vaishyans no secuestran forzosamente las mujeres de otros ni a sus hijas, ni las obligan a vivir con ellos? ¿Escuchaste si los Vaishyans respetan, veneran, honran y saludan a los santuarios, tanto los que están en su tierra como los del extranjero, no retirándoles el debido apoyo con el cual se comprometieron con anterioridad? ¿Escuchaste si los Vaishyans ofrecen la debida provisión para la seguridad de los Arahan, de manera tal que los Arahan puedan llegar a vivir ahí en el futuro y los que ya viven ahí lo hacen confortablemente? Lo escuché, venerable señor, ellos lo hacen así. Ananda, mientras los Vaishyans hagan todo esto, es decir, finaliza con la debida provisión para la seguridad de los Arahan de manera tal que los Arahan puedan llegar a vivir ahí en el futuro y los que viven ya ahí lo hacen confortablemente, pueden esperar la prosperidad y no la decadencia. Bueno, en esta parte del Paranibbana Sutta nos muestra un poco cierto contexto histórico, ¿no? Eh, Recién estábamos conversando acá sobre justamente el tema de eh, lo que sucedía con las mujeres en India, en Asia, particularmente en India,
Y acá lo vemos reflejado, ¿no? Escuchaste si los Vayans no secuestran forzosamente las mujeres de otros ni a sus hijas ni las obligan a vivir con ellos. Eh, Era algo común en India que justamente las mujeres tuvieran que ir acompañadas de un hermano, de un hijo, de un padre, un primo, novio, marido, pero si caminaban solas, corrían el riesgo de esto, de ser secuestradas o violadas porque eran consideradas en cierto lugar eh, a veces poco más que animales. Es decir, es como ver un perro callejero y me lo llevo a mi casa. Bueno, era lo mismo. Eh, Esto es todo un tema y, digamos, en ese sentido, los jainistas, digamos, un poco la secta ortodoxa opuesta al budismo, perdón, heterodoxa opuesta al budismo, o que se ve en el canon Pali como otra tradición espiritual, y los budistas son los primeros que forjan, digamos, la posibilidad de que las mujeres se ordenen como monjas. Y ustedes saben que los monjes tienen 227 reglas y las monjas tienen 311. Muchas de esas reglas están ligadas eh, a protegerlas, ¿sí? Aunque algunas son totalmente, uno podría decir que son totalmente machistas las reglas, pero eso es para colocar dentro de un contexto social la posibilidad de que las mujeres se retiran. La historia eh, está en un sutta de la Anguttara Nikaya, donde Gotami, la madrastra de Buda, no la mamá biológica, la madrastra de Buda, la mamá de Ananda, lo sigue al Buda para pedirle que si puede ella ordenarse, ¿no? Y la versión del Pali tiene una versión determinada y el paralelo chino tiene otra historia, que es ligeramente diferente y que parece un poco más real. En la versión del Pali, Ananda le insiste al Buda 3 veces y el Buda finalmente concede la posibilidad de que Gotami con, no recuerdo el número, de mujeres se puedan ordenar monjas. Claro, 500, un número simbólico. Eh, Esto ocurre, o sea, esto ocurre en la versión de Pali, creo que las dos versiones ocurren y bien Buda, luego de estar iluminado, vuelve a Kapilavatthu, a su lugar de nacimiento, y ahí eh, muchos príncipes, digamos, del clan se ordenan monjes, entre ellos Ananda, por ejemplo, Anuruddha, y las mujeres también querían ordenarse, porque lo vieron al Buda y sintieron que había algo ahí que era muy inusual. Entonces, el Buda dice que no. Y en el intercambio, en el paralelo chino, el Buda, si mal no recuerdo, le dice a Ananda, imagínate que estas mujeres que fueron princesas y reinas toda la vida, tienen que hacer la vida sin hogar, es decir, ir a la selva, comer una vez sola al día, no usar joyas, no bañarse en un río, caminar descalzos, dormir a la intemperie. Y acá estaríamos hablando solamente, digamos, de ese tipo de dificultades corporales para personas que siempre han vivido dentro de la aristocracia, sin hablar del peligro que significaba eso, de que las mujeres anden vagando por el campo, por la selva, exponiéndose a otros peligros mucho mayores, no solo de animales, sino de humanos también. Entonces, le dicen, le pregunta, en realidad el Buda le dice a Ananda, si ellas no tienen problemas en vivir todas esas penurias, no hay problema de que nos sigan. Bueno, finalmente, obviamente, Gotami dice que ella no tiene ningún problema en vivir todo eso,
y luego de eso, finalmente el Buda la ordena monja y se ordenan monjas todas, ¿sí? Hay algunas versiones en otros paralelos donde Gotami aparece ya vestida de monja, medio provocándolo al Buda, como que se ordenó sola, pero no, Ok. no parece muy veraz la historia, ¿no? Pero en este caso, por eso se fundan todas estas reglas, justamente no solo como protección de las mujeres, sino también para justamente mantener que la orden de monjas sea tan recta como la orden de monjes, como una cuestión social de mostrar que la orden de monjas no era un prostíbulo, sino un lugar Ujú. donde se practicaba el Dhamma, donde había arahants. De hecho, esa es una de las preguntas, ¿una mujer se puede liberar tanto como un hombre? Y pueden entender perfectamente el Dhamma igual que lo puede entender un hombre. Entonces, eh, y realizarlo, por supuesto. Entonces, bueno, esta es un poco la historia y que en ese lugar el budismo y el jainismo fueron algo muy novedoso dentro de la cultura de la India de ese momento. Y han quedado en el canon unos cuantos suttas donde la maestra es una mujer, una monja. Bien, entonces seguimos con la prosperidad del país. Entonces el bienaventurado se dirigió a Brahman, allá, Vasacara. En una ocasión, Brahman, cuando estaba en el santuario Sarandada en Besali, enseñó a los Vayans estos 7 principios que previenen la decadencia y mientras ellos las guarden, mientras estos principios mantengan su fuerza, los Vayans pueden esperar ser prósperos y no decadentes. Entonces Vasakara respondió, Maestro Gotama, si los Vayanos cumpliesen aunque sea con uno de estos principios, esperarían la prosperidad y no la decadencia, mucho más si lo hacen con todos los 7. Realmente los Vayans nunca van a ser conquistados por el rey Ajatasattu por medio de la fuerza o de las armas. Esto sería posible solamente por medio de alguna traición o si sucediera la discordia entre ellos. Y ahora, maestro Gotama, te pedimos permiso para partir, estamos ocupados y tenemos mucho que hacer. Brahman, puedes hacerlo de acuerdo con tu propia conveniencia. Entonces, Vasakara se regocijó en las palabras del bienaventurado y se deleitó en ellas, después de lo cual se levantó de su asiento y partió. Bien, esto está en relación a un contexto histórico, porque el rey Ajatasattu, que es el hijo del rey Bimbisara, eh, el hijo del rey Bimbisara, eh, perdón, Bimbisara fue el rey que cuando el Buda iba en pos de su despertar completo, se lo encuentra y le llama mucho la atención por su juventud que haya tomado los hábitos. Y ve algo en el Buda y le dice, bueno, si llegas a encontrar la iluminación completa, por favor, vení y enséñamela. Y es lo que ocurre, Bimbisara, tanto él como la esposa entran en la corriente. La historia continúa con que el rey Bimbisara en realidad es encerrado en una prisión por este rey, Ajatasattu, que es cansado de esperar a que el padre abdicara, lo encierra y finalmente lo mata. Y en un momento, Ajatasattu obviamente era un joven muy capaz, muy inteligente, tiene algunas conversaciones con el Buda con respecto al Dhamma y queda impresionado por el Dhamma del Buda, pero cuando se va, el Buda le dice, si no tuviera un crimen imperdonable en su conciencia, Ajatasattu sería una Ujú. persona que podría entrar en la corriente. Bueno, en cuestión en esta guerra que le inicia a los Vayans, pierde Ajatasattu, la guerra la pierde, eh, no pierde su reino, pero pierde la guerra. Y lo que me pareció muy interesante de esto es estas 7 cosas, ¿no? Que se reúnen frecuentemente, se reúnen en armonía, eh,
no autorizan las cosas que no han sido autorizadas, es decir, cumplen con los preceptos, respetan, veneran y honran y saludan a los ancianos, ¿sí? Los consideran dignos de ser escuchados. No todos los ancianos son sabios, pero en este sentido es la intención justamente de que cierta tradición tiene un sentido de existir en el contexto de eh, tomar cierta tradición como sabiduría. Esto de no violentar a las hijas, a las mujeres, respetar, honrar y saludar a los santuarios, tanto a los de su tierra como a los del extranjero, y fíjense que dice todos, ¿no? O sea, con los que se comprometieron con anterioridad, no está hablando de los santuarios o los monasterios budistas, sino los santuarios en general, que es algo que también vemos en el canon, que el Buda dice, bueno, eh, por ejemplo, le pasa con un Niganta, con un jainista, que hasta ese momento era jainista y cuando se cruza con el Buda, abandona el jainismo para volverse un seguidor del Buda, y el Buda le dice, no, no, espera, no dejes de sostener a los jainistas por el hecho de que vos hayas cambiado de visión. Esto es interesante porque en ese sentido el Buda no está diciendo que hay que practicar el budismo porque es la única religión o el único camino espiritual. El Buda declara eso, declara que el camino directo al nirvana es el octuple noble sendero, ¿sí? Pero cada uno puede practicar lo que quiere. Hay una enorme diferencia. El Buda deja en claro que si, por ejemplo, alguien quiere lograr ver a los devas, estar con los devas, lograr ciertos poderes, lograr ciertos estados meditativos, puede practicar bajo cualquier tradición. El Buda coloca de que la erradicación del sufrimiento y el despertar completo es a través del octuple sendero, a través de comprender las cuatro nobles verdades y del origen dependiente. Eso es lo que establece el Buda como camino. Sin embargo, no dice que eso es toda la oferta espiritual que hay en el planeta. Bien, entonces, estas, llamémosle estos 7 puntos, son muy interesantes a considerar, digo, nosotros como argentinos, eh, o no como argentinos, como grupo, como Sangha de la Luna Llena, de reunirnos asiduamente, que haya armonía, etcétera, etcétera. ¿Sí? Como algo, me parece importante a tomar en cuenta si uno quiere que un grupo, una institución, un club o cualquier otra cosa de reunión, asambleas humanas, prosperen, tienen que tener estas condiciones. Bien, continuando, eh, ténganme paciencia porque es considerablemente largo. Serán las 7 entonces. ¿Me nombraste? Sí, Muy bien. bueno, después menciona el Dama de los que no retornan y alcanzan la meta final en relación a los Arahants y a los Anagami. ¿Sí? Después habla del espejo del Dama, que no lo voy a leer, no es muy largo, pero el espejo del Dama viene a colación de que Ananda le pregunta en qué estado o en qué em, reino renace cierta persona. Entonces el Buda en un momento se empieza a cansar de que le anden preguntando, piensen que el Buda acá tenía 80 y monedas de años, y le pregunta eso en relación a la entrada de la corriente. Entonces el Buda acá da las condiciones de una persona que ha entrado en la corriente, que lo llama el espejo del Dhamma, que es un noble discípulo, posee inquebrantable confianza en el Buda, ¿sí?
inquebrantable confianza en el Dhamma e inquebrantable confianza en la Sangha, ¿sí? Y finalmente posee la virtud de estimar de gran manera al bienaventurado, ¿sí? Eh, y esto es lo que después se transforma, digamos, en ese sentido, en las condiciones de un sotapanna, de alguien que ha Ujú. entrado en la corriente. Eh, y dentro de eso, eh, vuelve a explicarle, como siempre el Buda, enseñarle, por ejemplo, los cuatro fundamentos de la atención. O sea, mayormente este sutta es una conversación entre Ananda y el Buda, un diálogo continuo, ¿no? Bien. Bueno, y ahora les voy a leer esto, que es el paso de la estación de las lluvias en el pueblo de Beluga, ¿sí? Cuando el bienaventurado permaneció lo suficiente en la arboleda de Ambapali, dijo al venerable Ananda: ven Ananda, vayamos a Beluga. Muy bien, venerable señor, respondió el venerable Ananda, y el bienaventurado fue allí con un numeroso grupo de monjes. En esta ocasión el bienaventurado dijo a los monjes: vosotros, monjes, deberíais permanecer aún en Besali junto a sus amigos, conocidos o seguidores, y pasar ahí la estación de las lluvias. Yo por mi parte pasaré la temporada de las lluvias aquí en Beluga. Bien, venerable señor, respondieron los monjes y así lo hicieron, mientras que el bienaventurado se quedó en Beluga para pasar ahí la estación de las lluvias. Recordemos que la estación de las lluvias duraba 3 meses y que no era posible desplazarse en ese momento. Mientras transcurría esta temporada lluviosa, el bienaventurado fue atacado por una severa enfermedad, con dolores tan agudos que parecía que estaba a punto de morir, pero el bienaventurado lo enfrentó con la atención consciente, con una mente clara e impasible, y se le ocurrió el siguiente pensamiento: ciertamente no sería apropiado que llegase ahora mi pase final sin que me dirigiese por última vez a mis seguidores y pidiese permiso a la sanga de los monjes. Necesito sobreponerme a esta enfermedad con la fuerza de voluntad y determinar la continuación del proceso vital para seguir viviendo. Entonces hizo así y su enfermedad se disipó. Bueno, a mí me parece muy encantador esta declaración, porque pese a estar con esos dolores y todo, fíjense que todavía reserva una última enseñanza para sus seguidores y le pide permiso a la sanga. Pese a que él es el quien establece la sanga, quien establece el dhamma, le pide permiso a la sanga. Y eso es muy interesante. O sea que aún así en esa situación, el Buda sigue enseñando con el ejemplo a ser compasivo y generoso. En esta ocasión el bienaventurado, habiéndose recuperado de su enfermedad, tan pronto se hubo sentido mejor, salió afuera y se sentó en el asiento preparado para él frente a su vivienda. Entonces el venerable Ananda llegó junto a él, lo saludó respetuosamente, se sentó a un lado y dijo: me siento muy afortunado, venerable señor, de ver al bienaventurado otra vez confortable. Qué afortunado soy de ver al bienaventurado recuperado. Es grato, venerable señor, verle otra vez aliviado. Por cierto, mientras estuve viendo al bienaventurado enfermo, fue como si mi propio cuerpo llegara a ser débil y enredado. Todas las cosas a mi alrededor se oscurecieron y mis sentidos me fallaron. Lo único confortable que tenía era pensar que el bienaventurado no iba a realizar su pase final sin antes ofrecer instrucciones a la sanga de los monjes. Así habló el venerable Ananda, pero el bienaventurado le respondió con estas palabras: ¿qué más puede esperar de mí la sanga de los monjes, Ananda? Yo he enseñado el Dhamma sin miramientos, para que nada resultase esotérico o no manifiesto. Por favor, esto grábenselo en la cabeza. No hay doctrina secreta en el budismo. Y cualquier persona que les dice que hay una doctrina secreta, la inventó. Está no solo en este sutta, está en varios suttas. No hay algo secreto en el budismo, está todo ahí para ser practicado. Algunas cosas toman muchísimo tiempo desarrollarlas, ¿sí? Pero fíjense lo que dice: yo he enseñado el Dhamma sin miramientos. En otras traducciones, yo he enseñado con la mano abierta. No hay nada oculta, no hay ninguna tradición oculta, no hay ninguna tradición secreta, para que nada resultase esotérico o no manifiesto. En cuanto a la doctrina se refiere, el Tathagata nada dejó oculto, como si sostuviera todavía algo en un puño cerrado.
Si hubiera alguien que pensara, yo me haré cargo de la sanga o la sanga depende de mí, me pertenece, entonces esa persona sí debería ofrecer instrucciones a la sanga. Sin embargo, Ananda, en el Tathagata, semejantes pensamientos no tienen lugar. ¿Cómo entonces podría el Tathagata aún ofrecer las instrucciones a la sanga? Segunda cosa importante, no dejó sucesor, no nombra a nadie para que continúe. Esto es importante tenerlo en cuenta también. Yo ya soy débil, Ananda, entrado en edad, envejecido y anciano, soy alguien que ha atravesado ya el camino de la vida. He llegado al tope del espacio vital, el cual es de 80 años. Y al igual que una vieja carreta se sujeta con correas para que no se desmorone, así también el cuerpo del Tathagata está sujetado para que permanezca unido. Es solamente cuando el Tathagata aparta la atención de los signos externos que cesan ciertas sensaciones y cuando permanece en la concentración mental sin signos que este cuerpo se siente confortable. ¿Sí? Muy interesante eso. Es decir, cuando él abandona completamente y entra en el estado de cesación, de sensación y percepción. Por lo tanto, Ananda, sé tú mismo una isla para ti, sé tu propio refugio y que no haya nadie más que sea tu refugio, con el Dhamma como tu único refugio. ¿Y cómo hace el monje para convertirse en una isla para sí mismo, para ser su propio refugio y no tener a nadie más que sea su refugio con el Dhamma como su único refugio? Es cuando el monje permanece contemplando el cuerpo como el cuerpo, diligentemente, claramente consciente, atento, habiendo dejado atrás el deseo y la pena concernientes al mundo. Es también cuando permanece contemplando las sensaciones como sensaciones, la mente como la mente, las formaciones mentales o los fenómenos mentales como fenómenos mentales, diligentemente, claramente consciente, atento, habiendo dejado atrás el deseo y la pena concerniente al mundo. Es así como el monje se hace una isla para sí mismo, se hace su propio refugio y no tiene a nadie más que sea su refugio con el Dhamma como su único refugio. Entonces fíjense que menciona de vuelta los cuatro fundamentos de la atención como el refugio para el practicante. Aquellos monjes míos, Ananda, que ahora o después de mi partida permanezcan como sus propias islas, sean su propio refugio, sin que tengan a nadie más que sea su refugio, con el Dhamma como su único refugio, ellos alcanzarán lo más alto si es que tienen, si es que tienen deseo de aprender. ¿Sí? Entonces, vemos también acá en este sutta a un Buda como distinto, ¿no? Vemos un Buda que el Buda da las mismas instrucciones, pero se cierran estas instrucciones de alguna forma. Por ejemplo, esta frase, que sean sus propias islas, está muy bien, pero fíjense el remate de la frase. Como su único refugio, ellos alcanzarán lo más alto si es que tienen deseo de aprender. Es claro, si tenés deseo de aprender, hay instrucciones para aprender, hay prácticas para realizar. Si no tenés el deseo de aprender, está bien también. Entonces, esto hace que sea como muy importante porque los cuatro fundamentos de la atención son la base en las cuales nosotros desarrollamos la práctica. Observamos las sensaciones corporales, observamos, o sea, el cuerpo, observamos las sensaciones, podemos observar los estados mentales y podemos observar las formaciones o los fenómenos mentales que van ocurriendo. Y eso es lo que uno hace en la meditación en general. Tomes el objeto de meditación que tomes. Y es el cultivo continuo de eso lo que va dando justamente sabiduría y comprensión sobre cómo surge esto y cómo cesa esto que llamamos cuerpo, sensaciones, mente y formaciones mentales. Bueno, acá esto no lo voy a leer a continuación porque, bueno, esto tiene que ver con justamente que
Es una parte media controversial del sutta porque dice que el Buda podría extender su vida, algunos dicen hasta los 120 años, otros hasta el final de León, pero se lo tienen que pedir y entonces Ananda en ese momento como se estaba lamentando por la vejez del Buda, debido a que Mara le confunde la mente, no le implora. Entonces, una vez que pasa ese tiempo, hay un tiempo donde el Buda puede hacer eso, y una vez que pasa ese tiempo, bueno, nada, Buda no va a vivir 120 años, ¿no? Eh, entonces tenemos eso que, bueno, se los leo, ya que estamos acá. Se los leo, porque no es muy largo. Se llama, dice así, en esta ocasión el bienaventurado se levantó muy temprano y se vistió, tomando su cuenco y hábito exterior, se fue a Besalia en busca de las limosnas. Habiendo vuelto y comido, se dirigió al venerable Ananda diciendo, toma una estera, Ananda, vamos a ir al santuario de Kapala. Muy bien, venerable señor. Oye, espérenme un segundo. Ahí está. Respondió el venerable Ananda y llevando la estera, siguió los pasos del bienaventurado. Cuando el bienaventurado llegó al santuario de Kapala, se sentó en el asiento que estaba preparado para él. Después llegó el venerable Ananda, quien, saludando al bienaventurado respetuosamente, se sentó a un lado. Entonces el bienaventurado le dijo, Ananda, la ciudad de Besali es agradable, el santuario de Udena también es agradable, al igual que son agradables los santuarios de Gotamaka, Satambaka, Bajuputa y Kapala. Ananda, cualquiera que desarrolla las cuatro bases del poder espiritual, las practica frecuentemente y se establece en ellas, para quien estas bases se vuelven familiares, quien las entiende bien y las perfecciona, ciertamente podrá vivir durante siglos o extender su vida hasta el final de un período del mundo si así lo deseara. Bueno, esto es lo que es controversial, ¿sí? Lo que no se sabe, si esto no es un agregado posterior. Y el Tathagata desarrolló las cuatro bases del poder espiritual, las practicó frecuentemente, se estableció en ellas, las mismas se le volvieron familiares, las entendió bien, las perfeccionó. Ciertamente entonces el Tathagata podría vivir durante siglos o extender su vida hasta el fin de un periodo del mundo, si así lo requiere. Pero el venerable Ananda no fue capaz de captar esta indirecta del bienaventurado, esta señal tan clara, y como su mente estaba influenciada por el Mara, no le imploró que el bienaventurado continúe aquí por siglos, que el bendito permanezca durante todo el periodo del mundo para el bien y la felicidad de las multitudes, por causa de su compasión, para el beneficio y felicidad de los devas y los seres humanos. Y por segunda y tercera vez pasa esto, ¿no? El bienaventurado se lo vuelve a decir. Eh, y Ananda no capta la indirecta. Entonces el bienaventurado le dice, Ananda, puedes retirarte ya y hacer lo que te parezca conveniente. Es decir, el Buda le dice todo esto y Ananda estaba en Bavia. Claro. Muy bien, venerable señor, respondió el venerable Ananda y levantándose de su asiento saludó al bienaventurado y se retiró, cuidando que el bienaventurado quedara siempre a su derecha. Entonces después viene, ¿no? Una vez Ananda se hubo retirada, Mara el malvado se acercó al bienaventurado, permaneciendo de pie a un costado y se dirigió al bienaventurado con estas palabras. Venerable Señor, ahora es el tiempo en que el bienaventurado alcance su nirvana final para que el bienhechor haga su último paso. Llegó el momento para el paranirvana, venerable Señor. Una vez el bienaventurado me dijo, malvado, yo no pasaré el nirvana final hasta que tenga monjes y monjas, seguidores laicos y laicas, que sean verdaderos discípulos, bien entrenados, sabios, capaces de preservar el Dhamma, que vivan de acuerdo con el Dhamma, que perduren en una conducta adecuada y que al aprender las palabras del Maestro sean aptos y de exponerlas, predicarlas, proclamarlas, establecerlas, revelarlas, explicarlas en detalle y hacerlas claras, de tal manera que cuando surjan las opiniones adversas sean capaces de refutarlas meticulosamente y predicar este convincente y liberador Dhamma. Ahora bien, venerable señor, los monjes y las monjas, seguidores laicos y laicas, llegaron a ser verdaderos discípulos justo a la manera como lo quiso. De modo que, venerable Señor, ahora es el tiempo para que el bienaventurado alcance su nirvana final, para que el bienhechor haga su último paso. Llegó el momento para el paranirvana, venerable Señor. Además, una vez el bienaventurado dijo, malvado, yo no pasaré al nirvana final hasta que esta vida santa sea enseñada por mí de tal manera que llegue a ser exitosa, que prospere y tenga renombre, que sea popular y extendida, bien proclamada a los seres humanos y a las divinidades. Y entonces le dice, bueno, sí, ya fue enseñada. Dicho esto, el bienaventurado habló a Mara al malvado y le dijo, no te turbes a ti mismo, malvado.
no demorará mucho tiempo para que el Tathagata alcance su nirvana final. No más que en 3 meses el Tathagata habrá alcanzado el paranirvana. ¿Sí? Es decir, que también me parece muy interesante el intercambio. Mar haciendo fuerza. ¿Te morís? Dale, ¿te morís? ¿Ya te morís? ¿Ya te vas? ¿Ya te vas? Y el Buda muy tranquilo dice, no te pongas nervioso, ¿viste? Muy bien, y acá es donde viene, ¿no? En esta ocasión, en el santuario de Kapala, el bienaventurado, conscientemente atento y con plena comprensión, renunció a su voluntad de vivir. Cuando esto ocurrió, se escuchó un gran temblor de la tierra, terrible y sorprendente, acompañado de truenos que rodaban desde los cielos. Entonces el bienaventurado, observando esto con entendimiento, compuso los siguientes versos. Lo que la causa la vida, sin límites ni confinamientos, su proceso de nacimientos, esto es a lo que el sabio renuncia. Con calma interior y dicha, destruye, como una cota de malla, la causa de su propia vida. Entonces ahí ocurre, ¿no? Ocurren los terremotos, eh, y el Buda les explica el porqué de los terremotos, que puede haber 8 causas, no importa eso ahora. Eh, Habla de los 8 campos de dominio, de las 8 asambleas, las 8 liberaciones, ¿sí? Habla de los yanas en este caso. eh, y acá es donde viene, que si se los leo, la narración con la imploración de Ananda, ¿no? Entonces, el Buda le hace todo un contexto, le explica esto de las liberaciones, le habla de todo un contexto eh, doctrinal y pasa esto. Entonces el venerable Ananda dijo que el bienaventurado continúa aquí por siglos, que el bendito permanezca durante todo el período del mundo para el bien y la felicidad de las multitudes, por causa de su compasión, para el beneficio y felicidad de las divinidades y los seres humanos. Basta, Ananda, no implores más al Tathagata, pues el tiempo no es apropiado para esto. Pero Ananda repitió su imploración por segunda y tercera vez. Ananda, entonces, ¿vieron qué es lo que es, cómo es? Si uno le dice, le pide 3 veces al Buda algo, se lo tiene que conceder. Pero no fue el caso. Anandas, ¿tienes fe en el despertar del Tathagata? Sí, bienaventurado Señor. Entonces, ¿por qué persistes repitiendo tu solicitud 3 veces? Es decir, lo reta. Vos sabés que esto es así, pero vos tenés fe en el despertar del Tathagata. Ananda era un sotapana. Entonces, él ya sabía. Él había probado lo que era, había tenido ese destello de nirvana y sabía. Entonces el venerable Ananda respondió al bienaventurado, es que venerable Señor, yo escuché esto y lo aprendí del bienaventurado cuando el bienaventurado me lo dijo a mí. Cualquiera que desarrolla las 4 bases, ¿no? Del poder espiritual, y tú lo crees así, Ananda, sí, venerable Señor, lo creo así. Entonces, Ananda, la culpa es tuya. Realmente has fallado, Ananda. Puesto que no fuiste capaz de captar una sencilla sugerencia, no entendiste el significado de una indirecta hecha por el Tathagata y no le imploraste para que continuara aquí por siglos. Si lo hubieses hecho, Ananda, el Tathagata hubiese rehusado tu solicitud 2 veces, pero la tercera hubiese sido consentido. Así que, Ananda, la culpa es tuya. Realmente has fallado. Pobre Ananda. Pero nada, Pobre Ananda, la verdad. Porque después lo van a retar de vuelta, porque había un montón en cuanto a las reglas mayores y menores. El Ananda no le pregunta al Buda cuáles de esas reglas menores el Buda quería sacar algunas reglas menores de la conducta de los monjes y no le preguntó, entonces también lo retan. Difícil la posición de Ananda, ¿no? Muy bien. Entonces acá le empieza a echar en cara a Ananda. Una vez estuve en Rayagaja, en la arboleda de los Bañanos, en el acantilado de los ladrones, la cueva de Satapán y la roca negra de Isigili, el charco de la serpiente del fresco. O sea, se lo dijo un montón de veces. Eh, pero Ananda no escuchó. ¿Sí? Entonces, bueno, pasó esto que estamos mencionando. no estaría acá, ¿no? Estaría acá.
Y después le dice esto que sí me parece importante. Más aún, Ananda, ¿no estaba yo enseñando desde el comienzo que aquello que es querido y amado tiene que ser cambiado, separado y roto? Que es las 5 recolecciones que leímos hoy a la mañana. Todo lo que, aquello, toda cosa y persona que me es agradable y querida voy a ser separado de ello. Todo lo que ha nacido, ha llegado a ser, está compuesto y sujeto a la descomposición. ¿Cómo podría alguien decir que esto no llega a disolverse? No podría ocurrir semejante cosa? Y esto es, Ananda, lo que el Tathagata ha concluido, a lo que ha renunciado, a lo que ha dejado, abandonado y rechazado, su voluntad de vivir. La palabra del Tathagata ha sido dicha de una vez para siempre. No demorará mucho tiempo para que el Tathagata alcance su nirvana final. No más que 3 meses. El Tathagata habrá alcanzado el paranirvana. Es imposible que el Tathagata retire sus propias palabras para seguir viviendo. Esto es muy importante, ¿sí? Porque, como ustedes pueden observar, el Buda no era una persona que se dejara influenciar muy fácilmente, mucho menos cambiar de opinión. Una vez que él pronunciaba una opinión, en general la mantenía. Eh, Al principio de su ministerio y su enseñanza, él fue instalando poco a poco las reglas para la ordenación, para ciertas cosas, porque sí tuvo que ver con cosas directamente cotidianas. Por ejemplo, cuando ordena a su propio hijo Rajula, que era muy chiquito, entonces la madre se desespera, el abuelo también, y le dicen, escúchame, vos le tenés que pedir permiso a los padres. Entonces el Buda dice, hay que anotar eso. Si el niño es menor de edad y se quiere ordenar monje, tiene que tener el consentimiento de los padres. Entonces va aprendiendo en ese sentido a establecer las reglas, a establecer la enseñanza, a reconocer los medios hábiles. Claro, las mujeres también tenían que pedir permiso. Eh, y bueno, entonces ahora Nanda, vayamos a la entrada de la casa del Aguilón en el Gran Bosque. Y bueno, y ahí fueron, ¿no? Y el venerable Ananda convocó a todos los monjes que estaban cerca, en las cercanías de Besali y los reunió en el auditorio, ¿no? Entonces acá los reúne y lo que hace es resumirle las enseñanzas, los 4 fundamentos de la atención, los 4 esfuerzos correctos, las 4 bases del poder espiritual, las 5 facultades, los 5 poderes, los 7 factores del despertar y el óctuple noble sendero. Estos son los 37 requisitos para la iluminación. ¿Sí? Estos son los 4 fundamentos de la atención, que ya los dijimos antes, los 4 esfuerzos correctos, que son las 6 Rs, es decir, estados mentales incipientes malsanos, reconocerlos y abandonados, aquellos estados malsanos que ya están en la mente, abandonarlos, estados incipientes sanos, cultivarlos, y estados sanos que ya han surgido, establecerse en ellos. Las 4 bases del poder espiritual son, si yo no me equivoco, fe, concentración, energía y deseo, si no me equivoco. Las 5 facultades y los 5 poderes espirituales son lo mismo, pero son 5 aspectos distintos. Algún día voy a hacer un sutta sobre eso. 5 aspectos diferentes de los mismos, de las mismas facultades, los 7 factores del despertar y el octuple noble sendero. Sí, estas son las enseñanzas que he descubierto y proclamado y que deben ser bien aprendidas por vosotros, deben ser practicadas, desarrolladas y cultivadas de manera tal que esta vida santa perdure por largo tiempo para el beneficio y felicidad de las multitudes, por causa de la compasión por el mundo, para el beneficio de los seres humanos y las divinidades. Es decir, que lo que deja es la enseñanza. Empieza a pasarle en realidad el cetro a la enseñanza misma. Es la enseñanza los que va a guiar a los monjes, a las monjas, a los laicos y a las laicas. Y exhorta, ¿no? Monjes, esto es lo que os exhorto. Todas las cosas condicionadas tienen naturaleza perecedera. Esforzaos incansablemente. No demorará mucho tiempo para que el Tathagata alcance su nirvana final. No más que 3 meses. Eh, y entonces les dice estas palabras. Mis años han alcanzado la plena madurez. El espacio vital que me queda es corto.
estoy partiendo de vosotros, poniendo la única confianza en mí mismo. Sed, pues fervientes, oh monjes, sed conscientes y puros. Con firme resolución, guardad vuestra propia mente. Quienes incansablemente siguen el Dhamma y la disciplina, traspasarán el interminable ciclo de nacimientos y pondrán fin al sufrimiento. Muy bien. Eh, Bien, acá habla de los cuatro grandes criterios, ¿sí? Ahí habla de, por ejemplo, he aquí la moralidad, la concentración o el samadhi y la sabiduría, cuando la concentración está imbuida, esto sí es muy importante, cuando la concentración está imbuida con la moralidad, trae un gran beneficio y muchos frutos. Es decir, que si nosotros meditamos manteniendo los preceptos, eso da frutos. Cuando la sabiduría está imbuida con la concentración, trae un gran beneficio y muchos frutos. Una vez que esa práctica de samadhi, ¿sí?, se cultiva, empieza la sabiduría a tener condiciones para surgir. Entonces, ven cómo se interrelacionan paña, samadhi y sila. La mente imbuida con la sabiduría se libera completamente de las corrupciones, de la sensualidad, existencia, de las falsas opiniones y de la ignorancia. ¿Sí? Es interesante esto, porque él vuelve a decirlo y ven que dice lo mismo que dijo toda la vida, pero lo dice de otro modo. Es como que empieza a ser muy concreto, muy directo, y ya no tiene energía ni para decir un gran discurso. Dice, bueno, esto y esto, ¿no? Y dice esto. Suponed, monjes, que algún monje dijera, cara a cara escuché esto, hermanos, del propio bienaventurado, que este es el Dhamma y disciplina y esta es la enseñanza del maestro. En este caso, monjes, una declaración de este tipo de aquel monje no debe ser ni aprobada ni despreciada. Sin aprobarla ni despreciarla, la sentencia en cuestión debe ser cuidadosamente estudiada palabra por palabra. Uno debería examinarla a la luz de los discursos, o sea, de los sutas y la disciplina. Y si mediante esta comparación examen crítica encontrase algo que no estuviese de acuerdo con los discursos y la disciplina, la conclusión debería ser esta. Ciertamente no se trata de las palabras del bienaventurado, este tiene que ser un malentendido de aquel monje, ¿sí? Pero si es así, tiene que aceptar la declaración, ¿no? Eh, y luego, de vuelta, es decir, lo que dice todo el tiempo es volver a los sutas, cosa que para nosotros, 2600 años después, nos plantea un montón de cuestiones, porque los sutas no son la fuente primigenia, pero también hay cosas que fueron agregadas en los sutras en los siglos posteriores, por eso están las traducciones chinas o las traducciones tibetanas, pero a su vez también después se agregó un montón de comentarios y cosas que hicieron que lo que se entiende como la doctrina budista se haya agrandado con un montón de cosas y eh, se hayan incluido un montón de cosas que originalmente el Buda nunca dijo. De hecho, a veces parece un grupo de Facebook, frases y palabras del Buda que el Buda nunca dijo. Entonces un montón de gente habla de frases que el Buda nunca dijo. Si el otro día escuché o vi que el Buda declaró en su iluminación que él es uno con el universo, jamás dijo el Buda eso en su iluminación. Entonces hay un montón de cosas que son complejas y que es verdad, uno tiene que volver a los suttas, volver a leerlos, pero también tiene que observar qué pasa en su práctica. Necesitamos las dos cosas para poder cotejar y observar. Se necesitan estas dos ruedas del carro. Sí los suttas como referencia, pero la práctica como, eh, como experiencia directa, ¿sí? Y poder comparar las cosas. Bien. em, bueno, acá está el tema de la comida, la última comida, que no se las voy a leer, porque bueno, es cuando el Buda come, dice el deleite porcino, es decir, le sirve el hijo del herrero, le sirve una comida, ¿sí? Al Buda.
y parece que el cerdo estaba mal y el Buda quedó mal de la panza. No se saben si es, dice deleite porcino porque no se sabe si es carne de cerdo o trufas, no sabe cuál de las, no se sabe cuál de las dos cosas. Mm. Y entonces Kunda dice, maté al Buda, lo envenené. No era la intención y no, digamos, después se tiró porque estaba en mal estado el cerdo, ¿no? Bien, entonces les quiero ahora leer otras partes. Esta parte también es interesante, pero no se las quiero leer porque nos vamos a ir un poco por las ramas. Esta es la parte quizás más profunda porque acá habla de eh, Niroda Samapati y Anidasana Viñana, pero no es el momento ahora de hablar de esto. Bien, y entonces estamos llegando al final de la vida del Buda, ¿no? Eh, Le pide a Nanda que le prepare una cama entre los árboles gemelos Sala con la cabeza dirigida al norte, ¿no? Ya que estoy cansado y quiere recostarse. Eh, entonces, cuando el Buda se acuesta ahí, los árboles florecen, aunque no era el momento de florecer, ¿no? Y aparecen flores que caen del cielo, se desparraman por todos lados. Eh, de alguna manera lo honran, ¿no? Entonces ahora viene una parte muy graciosa que es el anciano Upavana, ¿no? En esa ocasión el venerable Upavana, que era un monje, estaba enfrente del bienaventurado abanicándolo y el bienaventurado lo reprendió diciendo, apártate a un lado, monje, no te quedes parado frente de mí. Entonces este pensamiento surgió en el venerable Ananda. Este venerable Upavana estaba asistiendo al bienaventurado por largo tiempo, era muy cercano a él y estaba sirviendo al bienaventurado en todo momento. Y aún así, ahora justo al final, el bienaventurado lo reprende. ¿Cuál podría ser la razón? Y Ananda, todos los devas, le dice el Buda, de los 10 sistemas de los 10 sistemas del mundo se han reunido para ver, juntos para ver al Tathagata en la distancia de 12 yoyanas alrededor de la arboleda de los malas en la vecindad de Kusinara. No hay un solo lugar, ni siquiera tan pequeño como la punta de la cola de un caballo, que no estuviera lleno de las poderosas deidades, ¿no? Entonces, todos los devas se acercan a verlo morir, a verlo irse, extinguirse. Entonces, Upavana estaba en el medio, ¿no? Entonces, pobrecito lo echa de mala manera. Entonces, le pregunta qué clases de deidades, ¿no? Hay deidades Ananda en el espacio de la tierra, de una mentalidad terrenal, quienes lloran y se rajan sus cabellos, quienes levantan sus brazos y gimen, se arrojan sobre el suelo, arrastrándose de un lado al otro, ¿sí? Pero aquellas deidades que están liberadas de pasiones, conscientemente atentas y con clara comprensión, reflexionan de este modo. Impermanentes son todas las cosas compuestas, ¿qué más se puede esperar? Bien, eh, entonces acá después habla de los lugares para rememorar, esto ahora no, preguntas de Ananda tampoco, personas dignas de ser honradas con una estupa, es decir, una estupa es un monumento, entonces el Buda acá habla de que las estupas se pueden construir para el Arahant, para un Buda, ¿sí? Un Buda silencioso, es decir, un Pacheka Buda, ¿sí? Un discípulo del Tathagata plenamente despierto, ¿sí? Y el monarca universal es digno de una estupa, ¿sí? O sea, en líneas generales a veces se ponen estupas para monjes que han alcanzado algún grado de santidad. Bien. Entonces ahora pasa esto, ¿no? Rasgos maravillosos de Ananda. Esto sí me pareció muy interesante. Entonces el venerable Ananda entró en su habitación e inclinado sobre el poste de la puerta lloró y se lamentó diciendo, he aquí que soy todavía un aprendiz, todavía necesito esforzarme para alcanzar mi perfección, pero ay, mi maestro, que siempre fue tan compasivo conmigo, está a punto de morir. Mientras tanto, el bienaventurado preguntó a los monjes, monjes, ¿dónde está Nanda?
El venerable Ananda, venerable señor, entró en su habitación donde, inclinado sobre un postil, le relatan el llanto de Ananda, ¿no? Entonces el bienaventurado pidió a cierto monje que trajera al venerable Ananda a su lado, diciendo, ve monje y di a Ananda, amigo el maestro te llama, así sea. Entonces Ananda se acerca al bienaventurado. En esta ocasión el bienaventurado habló así al venerable Ananda. Ananda, ya es suficiente de llorar tanto y lamentarse. ¿Acaso no he enseñado desde el principio que todo aquello que es amado y querido está sujeto a cambio, separación y cese? ¿No enseñé también que todo lo que nació, lo que llegó a existir, lo que está compuesto está sujeto a la descomposición? ¿Cómo entonces alguien iba a poder decir no haya más disolución? Ciertamente esto no podría suceder. Ahora Nanda, por un largo tiempo has servido al Tathagata con amor benevolente y amabilidad. Lo serviste con hechos, palabras y pensamientos, gentil y agradablemente, con todo el corazón y sin medida. Un gran bien acumulaste con esto, Ananda. Ahora solo debes esforzarte más y pronto tú también serás libre de impurezas. Cosa que realmente ocurre luego de la muerte del Buda. eh, un mes después, Ananda logra el arajantado. ¿Sí? Em, Me gustaría acá volver a observar esto, ¿no? Que el Buda le vuelve a repetir a Ananda lo de la muerte. Le vuelve a repetir lo que es inevitable, que es el nacimiento y la muerte, en este sentido, digamos, de los seres que no se han liberado. Y fíjense que a lo largo de este sutta lo repite muchas veces. Cuando nosotros practicamos meditación y practicamos atentamente y pasamos por todos los yanas, lo que estamos haciendo en ese momento es recorriendo lo que va a suceder cuando nos vamos a morir. Es el proceso de disolución mental, es muy parecido al de los yanas. Entonces, cuando uno se entrena meditando, lo que va entrenando es paulatinamente la cesación de las facultades, ¿sí? Digamos, en el primer yana va a cesar los obstáculos de la mente, cosa que no siempre ocurre. Soy una persona que va a morir si la mente no está entrenada. En el segundo yana se abandona la alegría, se abandona la felicidad y se entra en el cuarto yana donde se deja de sentir el cuerpo, desaparece el cuerpo como percepción. Y esto es importante porque en el moribundo este proceso ocurre. En algún momento deja de sentir el cuerpo. Eh, Luego van pasando los yanas inmateriales hasta que llegan y percepción y no percepción, donde lo que empieza a fallar es la senso-percepción. Los sentidos ya están casi disueltos, el único que se disuelve, el último en disolverse es el oído, ¿sí? El último a dejar de funcionar, pero lo último que deja de funcionar es la mente. Para una persona que entrenó mucho, sabe lo que es la ni percepción ni no percepción y lo que sigue, que es la cesación de sensación y percepción. En un momento cesa la mente. Y eso es más o menos el proceso que ocurre para morir. De alguna manera, cuando estamos meditando, estamos entrenando eso. Que no se da un nirvana en el moribundo. Se puede dar, se puede dar. Hablado en criollo, cuando vos veas lucecitas, Sí, no las sigas. claro. Se puede dar, porque cada una de esas es una formación mental que da lugar a un nuevo renacimiento. Es tal cual lo que ves en la meditación. Cuando uno llega a esos estados muy profundos, se pueden producir cierto movimiento que si vos seguís con atención, debido a que vos le ponés atención, interés y cierto deseo, surge un pensamiento, una imagen, un recuerdo. Bueno, eso es una existencia. O sea, un recuerdo es una existencia de hace 2 minutos, de hace 10 años. Eso ocurre en el momento de la muerte. ¿Qué está pasando en ese momento? Se está barajando el karma. Y si vos seguís con interés o deseo alguno de eso, vas a renacer en un determinado lugar. Depende de tu estado mental momentáneo. Bien, entonces, acá después de todo, ¿no?
dice, ¿no? Lo alaba a Ananda, dice, monjes, Ananda es competente y juicioso, conoce el tiempo justo en el cual los monjes deben ver al Tathagata, sabe cuándo deben verlo las monjas, los seguidores laicos y las laicas, conoce el tiempo apropiado para los reyes, ministros de Estado, maestros de otros credos y sus seguidores. Entonces nombra, ¿no? Eh, cuatro cualidades poco comunes y excepcionales. ¿Cuáles son esas cuatro cualidades de Ananda? Cuando una comunidad de monjes se acerca para ver a Nanda, se alegra de verlo. Cuando habla sobre el Dhamma, disfruta de su enseñanza y cuando termina de hablar, se lamenta de su silencio. Lo mismo pasa, monjes, cuando las monjas, los seguidores laicos y laicas, vienen a ver a Nanda. Se alegran de verlo. Cuando él habla sobre el Dhamma, disfrutan de sus enseñanzas y cuando termina, se lamentan de su silencio. ¿Sí? Eh, bien, entonces van viniendo, si diferentes personas que estaban ahí, muchos se van enterando a lo largo de estos 3 meses que el Buda estaba A ver, en su paranirvana final. Y se van acercando, ¿no? Y van rindiéndole homenaje. Entonces nos vamos acercando, dice hoy durante la tercera parte de la noche la zeta Gautama pasará al paranirvana. Esto lo dice una zeta errante que se llama Sujada, ¿no? Eh, entonces estaba muy cerca y lo quiere ir a ver. ¿Sí? Entonces Ananda le dice que el bienaventurado estaba cansado, pero le vuelve a insistir. Ananda se lo niega 3 veces, pero el Buda dice, escuchando la conversación de Ananda, le dice, basta ya Ananda, no rehuses más a su Vada, eh, todo lo que va a preguntarme será hecho con el propósito de buscar el despertar y no para molestar al Tathagata. O sea, vale, adelante. va a hablar del Dhamma, pero fíjense también esto, ¿no? El Buda estaba agotado y sin embargo todavía eh, le empieza a hablar, ¿no? Lo encara con él tiene en gran estima, hay maestros que están en gran estima por multitudes, Niganta, Nataputa, Purana Kasyapa, Makali Gosala, Kesambakali, sí, Kachayana, etcétera. Y entonces el Buda dice, suficiente, deja estos temas sin importancia sobre si han alcanzado ellos la realización o no. ¿Sí? Es decir, basta de especular, porque no le queda mucha vida a él, ¿no? Eh, y le habla del octuple noble sendero. ¿Sí? Le habla del octuple noble sendero eh, y le da la alta ordenación, lo ordena monje, ¿sí? Y terminó, claro, terminó siendo un arahant, ¿no? Bueno, y entonces llegamos al último momento de la vida del Buda. Eh, bueno, acá habla de algunas de las reglas que el Buda dice que en el caso de que no, él dice, cuando yo no esté más aquí, eh, que no está bien que el monje mayor eh, dice lo siguiente, y aunque ahora Ananda, los monjes se dirigen unos a otros con el nombre de amigos, es decir, entre los monjes se hablan de amigos, Sí, ¿sí? Esto tampoco seguirá así después de que yo no esté aquí. Ananda, el monje mayor, deberá dirigirse al joven subalterno por su nombre de pila, usando el término amigo, pero los monjes jóvenes deben dirigirse a sus mayores como venerable señor, es decir, Bante, ¿sí? Bante es eso, venerable, bien, ¿sí? Eh, Bhante Vimalaramsi, Bhante Kusala, Bhante Sachananda y el nombre de pila, ¿no? Si así lo deseáis, Ananda, la Sangha puede abolir las reglas menores de menor importancia cuando no esté aquí. Eh, bueno, y nunca le pregunta cuáles son estas reglas, que después es un tema de debate, ¿no? Bien, entonces, ahora vemos lo que sucede, ¿no? Las últimas palabras del bienaventurado.
se dirigió a los monjes diciendo, ahora monjes os declaro esto, todas las cosas condicionadas están destinadas a desaparecer, sed vigilantes y esforzados para completar la tarea. Y estas fueron las últimas palabras del Tathagata. Entonces ahora vemos cómo se extingue. Acto seguido, el bienaventurado entró en el primer yana, dejando el primer yana entró en el segundo, después entró en el tercero, entró en el cuarto, entró en la base del espacio infinito, la base de la conciencia infinita, la base de la nada, la base de ni percepción ni no percepción, dejando la esfera de ni percepción y no percepción, alcanza el cese de la sensación y percepción. ¿Sí? Y el venerable Ananda dijo al venerable Anuruddha, el bienaventurado ha fallecido. No amigo Ananda, el bienaventurado no falleció, él entró en el estado del cese de la sensación y percepción. ¿Sí? Nirodha Samapati. Después el bienaventurado sale de la cesación de sensación y percepción, entra en ni percepción y no percepción, la base de la nada, la conciencia infinita, la base del espacio infinita, el cuarto yana, el tercero, el segundo, el primero, otra vez del primero entra en el segundo, en el tercero, entra en el cuarto yana y dejando el cuarto yana, el bienaventurado inmediatamente falleció. ¿Sí? Decía que hace todo el recorrido, ¿sí? Y muere. Y cuando el bienaventurado falleció, simultáneamente con su paranirvana se escucha un tremendo terremoto, terrible, temible, acompañado por truenos que rodaban desde los cielos. En ese momento está Brahma Sahampati, ¿sí? Y pronuncia este verso: todos tienen que partir, todos los seres con vida tienen que quitarse estas formas compuestas, sin duda, inclusive él. El maestro inigualable, el incomparable ser, poderoso en sabiduría, el despierto, ha fallecido. ¿Sí? Esto es importante, digamos. Sahampati es lo que dentro del canon Pali le dice al Buda, lo, lo incita a enseñar. Y está también en el momento de su deceso, ¿no? Después aparece Saka, Saka es el rey de los 33 dioses. Efímeras son todas las cosas condicionadas, sujetas a surgir y perecer. Habiendo llegado a esta existencia, tiene que desaparecer. Buena es la paz cuando hay cese. Saka también es un sotapana. ¿Sí? Y el venerable Anuruddha, ¿sí? Pronuncia este verso. Recordemos un poco, el venerable Anuruddha ya era un Arahant, acá no está ni Mogalana ni Sariputta porque habían muerto antes, de hecho le habían pedido permiso al Buda para morir, y el Buda, entonces Anuruddha dice, sin la respiración por el corazón inquebrantable, libre de anhelos y en paz, así el sabio llega a su fin inconmovible por las penas mortales, su mente con la flama se ha extinguido y ha encontrado la libertad. ¿Sí? No está acá eh, Mahakashyapa, porque venía a ver la muerte del Buda y no venía de otro lado y no llega a tiempo. Sí, después, bueno, Ananda también pronuncia un verso. eh, Mahakachapa era el que vivía lejos. claro, Más sí, que estaba más alejado, sí. ¿no? Y acá describe un poco Anuruddha, las deidades, que le pasaba, que Anuruddha tenía como el ojo divino muy desarrollado, podía ver todo esto. Y después están, bueno, los perfumes, las ceremonias que hicieron, cuánto duró. eh, Cómo se van acercando todos, porque van sabiendo, digamos, esto. Creo que el cuerpo del Tathagata estuvo no sé cuántos días sin corromperse, ¿sí? Y acá está, ¿no? Dice, eh, en esta ocasión, el venerable Mahakasyapa estaba viajando desde Pava hacia Kusinara junto con un grupo de 500 monjes. Durante el viaje, Mahakasyapa salió del camino principal para sentarse debajo de un árbol, y cierto integrante de la secta de los Ashivakas, que se dirigía a Pava, llevaba en sus manos las flores celestiales de Mandarava, que había tomado en Kusinara. El venerable Mahakasyapa divisó aquel Ashivaka. Ashivaka es un tipo de asceta viniendo desde cierta distancia, y cuando ya estaba cerca le preguntó, ¿sabes algo, amigo, de nuestro maestro? Sí, amigo, sé. Hoy hace 7 días desde que la Zeta Gotama falleció en Kusinara. Desde ahí llevo estas flores celestiales de Mandarava. En ese momento, algunos de los monjes que aún no estaban completamente liberados de las pasiones
Levantaron sus manos en alto y lloraron. Otros, echándose a sí mismo al suelo, se arrastraban de un lado al otro, lamentándose de esta manera. Demasiado pronto el bienaventurado entra en su paranirvana. Demasiado pronto el bienhechor entra en su paranirvana. Demasiado pronto el ojo del mundo ha desaparecido. ¿Sí? Pero aquellos monjes que estaban liberados dijeron, transitorias son todas las cosas compuestas, ¿qué más se puede esperar? Entonces alguien de nombre Subada, que no es el otro Subada, quien renunció a la vida del mundo recién en su anciana edad, estaba sentado dentro de la asamblea y se dirigió a los monjes de esta manera. Suficiente, amigos, no sufráis ni os lamentéis más. Nos hemos liberado de este gran asceta. Por mucho tiempo, amigos, hemos sido oprimidos por él porque nos decía, esto es apropiado para ti, esto no es apropiado para ti. Ahora, finalmente podemos hacer lo que queramos y lo que no queramos hacer, no lo haremos. Por primera vez que lo dejan reflejado. Claro, que lo dejan reflejado en el canon. Sí, pues ya había Ya había esto. esto. La realidad es la realidad. Es la realidad de lo que pasa, ¿no? Digamos, se murió el maestro y ya estamos haciendo conventillo. O sea, está pasando esto. Entonces, Mahakasiapa dijo a los monjes, es suficiente ya, amigos, no sufráis más, no os lamentéis. Eh, y ¿por qué queda esto así, eh, digamos, recogido, atestiguado? Porque es Mahakasiapa quien lleva adelante el primer concilio. Él es el que reúne a los Arahant y arma lo que después van a ser las dos primeras canastas, el Vinaya, que son las reglas, y el Sutta Pitaka, que son los sutas, digamos. Sí. Es Mahakashyapa que escucha esto y dice, y además ya tenían la experiencia de los jainistas. Mahavira había muerto hacía unos años y entre los jainistas había peleas. Se empezaron a dividir. Bien. Bueno, después está la distribución de las reliquias, la veneración de las reliquias, ¿sí? Y eso no lo vamos a leer. Y hasta acá termina el sutta. Bueno, me pareció que siempre este sutta tiene momentos muy emocionantes, muy hermosos. Algún día podemos discutir algunas partes más profundas de este sutta, que habla justamente sobre Nirodha Samapati o sobre la concentración sin objeto y demás. Eh, y con esto cerramos el mes de mayo y con esto cerramos justamente la vida de Buda. ¿Qué cosa concreta nos deja en realidad este sutta? La exhortación sobre la muerte me parece la más importante. La, tener la claridad de la condicionalidad de la propia vida y de la vida de los que nos rodean. Como que es algo que, si bien todos, entre comillas, sabemos que nos vamos a morir, cuando ocurre que se acerca nuestra muerte o la muerte de alguien querido, nuestra mente reacciona. Y reacciona de una manera muy emocional, lamentándose como si fuera una sorpresa, como si fuera algo que no debería pasar. Pero estas son las reglas del juego. Todo aquello que nace está sujeto a la cesación, inclusive los dioses. Entonces, tener esta percepción presente es muy importante. Eh, Reflexionar sobre la muerte, entonces, no es deprimirse, es valorar el presente que tenemos. Darnos cuenta de que nuestra atención a una buena cualidad mental en el presente cobra vital importancia. Primero, porque no sabemos cuándo nos vamos a morir. Nosotros creemos que vamos a morir de viejos, pero no lo sabemos. Podemos morirnos en cualquier momento. Entonces, la cualidad de cómo está nuestra mente aquí y ahora es fundamental. Cuanto más reflexionamos sobre la muerte, menos perdemos tiempo en cosas inútiles y más ponemos en importancia las cosas que son verdaderamente eh,
elevadas y saludables, sanas. Entonces nos damos cuenta que discutir sobre qué lado de la cama quiero tener no es tan importante. Qué quiero comer mañana, o si mañana no recibí la comida que espero, o si las personas con las que estoy viviendo no me dijeron lo que yo esperaba. Cuando nosotros comparamos todo eso con el momento de la muerte, claro, todo queda chico frente a la muerte. Y tenemos que entender que estamos muriendo y naciendo a cada momento. Y que esa sensación de mortalidad es importante tenerla presente, porque es lo que nos muestra que podemos vivir un presente muy elevado, muy abierto, con mucho espacio. Y si bien el ejemplo que dije del lado de la cama no es importante, acá me hicieron una cara como diciendo que absurdo, las peleas son así de absurdas. Empiezan por dónde apoyé la almohada, dónde dejé los zapatos, y termina eso en una discusión sin ningún sentido. Eh, entonces, bueno, me parece que eso es importante. Es importante entonces que la muerte nos ayude a reflexionar y a traer de vuelta al presente ¿qué es lo importante? ¿Cómo tengo la mente? Porque como en el estado mental en el cual estoy, con qué perspectiva estoy viendo la vida, es lo que va a hacer que surja o no el sufrimiento. ¿Con qué perspectiva? Si mi perspectiva es personal, voy a ver sufrimiento en todos lados. Si mi perspectiva está sentida y realizada en el Dhamma, lo que voy a terminar viendo es otra cosa, algo que es natural, nacer, envejecer, enfermarse y morir, y no tener problema con eso. Y eso no es solamente en relación a la vida y la muerte, eso también es en relación a las relaciones humanas, a los trabajos, a nuestras facultades como humanos que van decayendo, a nuestras subidas y bajadas económicas en la vida. Bueno, muy bien. Preguntas, las que ustedes quieran. Mientras piensan, les comento que ahora en el mes de junio, el sábado que viene, tenemos la charla del Dhamma. Seguimos con el origen dependiente y en este caso vamos a estar hablando de la sensación fundamental, Vedana. La sensación es la experiencia presente de lo que estamos hablando ahora. Así que con el link anterior, el de la em, avidez y el del contacto, que es lo que vamos a ver en julio, son verdaderamente los aspectos cruciales que que hacen surgir la vida misma, la experiencia misma. Contacto y sensación. La avidez viene después como un extra, un tanto complejo de abandonar. Así que bueno, por ahora eso. También en junio tenemos un retiro de 10 días online para aquellos que quieren participar, que lo va a estar dirigiendo Maru. Va a estar orientado especialmente a principiantes. Pueden hacerlo cualquiera que quiera, pero la orientación va a estar a principiantes, a gente que por ahí recién está aprendiendo a meditar o que ya está meditando y está comenzando. También tenemos un retiro de 3 días en junio, presencial. No me acuerdo ahora la fecha, ya la van a recibir por mail. Y bueno, y ahora sí, me callo un rato. Preguntas que tengan. Libro. Ah, sí, también tenemos una charla virtual sobre el libro que lo hemos reimpreso, ¿no? Reimprimido, ¿no? O reimpreso. Hicimos una reimpresión. Hicimos una reimpresión del libro. em, También acá Paola ayudó y conseguimos un lugar para volverlo a presentar el 31 de julio, pero bueno, falta mucho. Esta charla es virtual, es el viernes, creo que el 19, exactamente, el viernes 19 de
de junio a las 20 horas. Es la charla virtual, vamos a estar leyendo algún fragmento del libro. ¿Sí? Y el retiro de 3 días es justamente el viernes que sigue, 26, 27 y 28 de junio. Bien. Bueno, ahora sí. No juega Argentina. Sí. ¿Qué pasó con el cuerpo del lugar? Bueno, eso está en los sutas, ¿viste? Eso está en los sutas. Claro, se pelean un poco por las Eso, reliquias. Jaleo. Claro, es todo eso por el tema de las reliquias. eh, Las dividen. y las dividen, Wow, se dividen. Eh, no hay tumba. no hay una estupa, pero digamos, en realidad esas supuestamente se repartieron por Asia, por diferentes lugares. Hay un lugar y supuestamente en Tailandia hay una reliquia, otras están en Taiwán. eh, Alguna vez acá, supuestamente. Alguna vez vinieron acá algunas, hicieron una vez sí, una gira mundial de las reliquias del Buda. En Damazuca hay una reliquia del Buda. Mirá, Sí, en serio. Parece que ser que la gente de Taiwán le regaló a Delson una de las reliquias y la llevaron donde estaba la estupa de Bante y, y del maestro de Bante, Usilananda. sí, sí. ¿Se entiende? Le dicen la reliquia del Buda. No Sí, sé qué es eso, si es de verdad o no una reliquia del Buda, eso ya es sí, otro sí. tema. Creo que lo importante no es tanto la reliquia No, como la práctica, si lo otro tiene que ver con una ceremonia, ritos y rituales y nada más. Se suele hacer eso como tradición dentro de las tradiciones budistas. Cuando hay una persona que alcanzó un nivel de santidad, se lo incinera mm, y quedan las reliquias, que a veces son piedras preciosas, quedan cosas que están, eh, que no se transforman, claro. Y no es como una cremación, normal, resto Normal acá. normal. normales. Los restos son distintos. Sí, gracias. Sí, Juan. Hola, Fe. Hola. Eh, en el Sutta que leíste menciona lo de lo oculto, de que no hay nada que él no está enseñando, el Buda, y lo esotérico. Ujú. ¿Esto lo menciona ahora en este final o lo menciona a lo largo de su vida? De que no hay Eh, nada oculto esotérico. Creo que hay otro sutta donde lo dice, no me acuerdo cuál, creo que está en el Majjhima Nikaya. Eh, Hay que ser como claro, ¿viste? En esto. En el otro sutta la pregunta es la siguiente, o sea, le hacen varias preguntas y el Buda dice esto, ven este bosque? Sí. Bueno, lo que yo les enseño es este árbol, pero lo que yo sé es todo este bosque. Lo que pasa es que lo que yo enseño es solo lo que conduce al nirvana. En ese sentido, y debido a ese sutta, es que ha ocurrido que hay corrientes de budismo esotérico, entre comillas, donde supuestamente el Buda pasó una enseñanza secreta a ciertos discípulos privilegiados que recibieron esa enseñanza secreta a lo largo de los siglos que no está en ningún lugar. Es un poco tirado de los pelos, ¿no? Pero sin entrar en conflicto con ninguna otra tradición espiritual. Igual es una historia que en la India están todas las tradiciones. Todas las tradiciones tienen ese tipo de historia donde reciben enseñanzas secretas de maestros Claro, que nadie o sea, a conoce. ver, el Así. budismo, el budismo temprano no tiene enseñanza secreta, declarado por el Buda, no tiene enseñanza secreta, pero otros budismos sí han desarrollado enseñanzas secretas. Por ejemplo, el budismo tibetano tiene que está mezclado con el tantrismo,
tiene una doctrina secreta, que tenés que estar iniciado, hay ciertas cosas que tenés que pasar para que te los enseñen. En el caso del budismo temprano, no, está todo expuesto, ¿sí? Eh, Otros budismos mahayanas no, por ejemplo, en el budismo zen no hay enseñanza secreta. No existe, existe después el intercambio entre maestro y discípulo, pero es otra cosa, no es una enseñanza secreta. Eh, con esto también el Buda deja en claro que no es que no hay una gran variedad de eh, elementos espirituales para trabajar, pero él no los reconoce como conducentes al nirvana. Y esto es lo importante. Fíjate cómo, inclusive hay toda una discusión actualmente, por ejemplo, con el tema de los poderes, ¿no? Recordar vidas anteriores, o ver el renacimiento de otras personas, leer la mente de otras personas. Con todo eso hay toda una discusión si eso es un, una construcción inicial del budismo temprano o un agregado posterior. Eh, lo que pasa es que el Buda también deja la indicación con respecto a los aviñas, a los conocimientos directos, a los idis o siddhis, como se dice en sánscrito, a los poderes, de que no tienen que ser mostrados, solamente tienen que ser mostrados con la única condición de que sean para enseñar, no para conseguir limosna, no para conseguir adepto, no para esto. Entonces, eh, hace que eso sea algo que puede ser utilizado, llegado el caso, por ejemplo, leer la mente de una persona puede ser, primero no sé para qué querrías leer la mente de una persona, que en general las mentes son un chiquero, ¿para qué querrías leerla? Digamos, no tiene ningún sentido, pero te puede servir inclusive por ahí para poder entender mejor a la persona. Entonces, si ese poder a vos te ayuda a acercarte más a, eh, a la condición mental del otro y ayudarlo en su camino al despertar, bienvenido sea eso. Ahora, si eso es adivinar los números de la lotería, no, no es para eso, que es la idea que uno tiene inmediatamente. Para todas estas enseñanzas, digamos, de los poderes, el Buda dejó instrucciones. Hay instrucciones para eso. Eh, no es fácil desarrollar los poderes. Es decir, lo esotérico no es fácil de desarrollar, requiere mucho tiempo de práctica. Y el Buda coloca de que ese tiempo de práctica sobre los poderes puede ser una pérdida de tiempo de la persona. Porque terminás logrando algo que si vos no lo entendés, o sea, ¿por qué el poder se coloca como un medio? Porque es un medio también para el nirvana. Porque te ayuda a entender más la condicionalidad, que la condicionalidad no es tan, no es solo lo que te dan los cinco sentidos. O sea, hay un aspecto mental que es crucial en toda la condicionalidad. Pero tenés que tener sensibilidad para eso. Si no tenés sensibilidad para eso, lo podés desarrollar y puede ser que lo desarrolles, pero te puede tomar 10 años de trabajo arduo, no me siento a meditar cada tanto, no, no, es trabajo arduo y continuo. ¿Por qué? Porque cuando empezás a trabajar con los poderes, también empezás a trabajar con una gran facilidad que puede tener la mente para autoengañarse. Ah, vi esto. ¿Y en qué estado mental estabas? Ah, no sé, y qué sé yo, qué viste. Si lo que viste tiene o no. Además, porque la mente enseguida vi esto y ya construye una historia, ya la justifica de alguna manera. Entonces, si eso no sirve para que vos veas la condicionalidad, pero para que la veas, no para que metas el dedo en la llaga y empecemos a hacer historia sobre historia sobre historia, es muy complicado. Por eso los poderes son, llamémosle, de doble filo. Eh, entonces, en ese sentido, eso es ¿el Buda lo enseñó? Sí, lo enseñó. ¿Y dejó las instrucciones? Dejó las instrucciones. Algunas son muy sucintas y la tradición posterior las fue elaborando más, eh,
Pero es a eso a lo que se refiere, no hay una doctrina secreta que el Buda haya dejado. Está bien, gracias. A vos. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, muy bien, compartamos mérito entonces. Que los que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito si hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, partan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. Sadhu, sadhu, sadhu. Bueno, gracias gente, que empiecen bien la semana. Nos vemos. Gracias. Chau, chau. Chao. Chau, chau. Chau, chau.